Gustavo Alegret. ¿En qué consiste el acuerdo sobre control migratorio alcanzado entre México y Estados Unidos? En Nicaragua aprueban amnistía para opositores y represores de las manifestaciones antigubernamentales. Y multitudinaria marcha en Hong Kong en rechazo a la ley de extradición china. Aquí comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estas cuestiones y otras en esta mesa de trabajo, en este análisis que ahora comenzamos en Club de Prensa. Hoy lo vamos a compartir con los periodistas que ya nos acompañan, con Philip Crowder, que es periodista de la agencia Associated Press en la capital estadounidense. Philip, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Con Pablo Pardo, periodista español, corresponsal del periódico El Mundo. Gracias, Pablo, por acompañarnos. Muchas gracias. Y con Rafael Bernal, periodista del portal especializado en información política en la capital estadounidense The Hill. ¿Cómo estás, Rafa? Buenos días. Bien, buenos días. ¿Tú qué tal? Todo bien. Pendiente del culebrón, si se puede llamar así, entre México y Estados Unidos, después de 3 días de intensas negociaciones a puerta cerrada, en la que bien no sabíamos qué estaban conversando. Llegó el acuerdo a través de un mensaje de Twitter, qué novedad, en el que el presidente Donald Trump anunciaba que levanta esa amenaza y no va a aplicar esos aranceles del 5% a partir de hoy, aranceles que tenían que entrar en vigor. Pero lo que parecía el final del capítulo se ha convertido en el penúltimo capítulo. Y es que en las últimas horas hemos visto al presidente Trump decirle a México que hay que cumplir con lo que se pacta y si no cumplen, van a volver a aplicar, a poner sobre la mesa esos aranceles. Esto mientras el gobierno de México se ufana en decir que han desactivado esa amenaza, que han separado lo comercial de lo migratorio, y también Andrés Manuel López Obrador diciéndole a Estados Unidos que los compromisos se cumplen. Y esto en el contexto de un informe periodístico del New York Times, Rafa, en el que conocíamos que parte de lo acordado, de acuerdo al periódico neoyorquino, ya estaba acordado. Lo único que dicen ahora es que se ponen de acuerdo y que eso es lo acordado. Por lo tanto, ¿en dónde nos encontramos? Bueno, en cuanto a la nota, ha recibido duras críticas, claro, del presidente, pero una nota del New York Times y críticas del presidente no es noticia, digamos. Pero también ha recibido duras críticas de gente que conoce de este tema. Porque sí, efectivamente, la secretaria de Gobernación mexicana, Olga Sánchez Cordero, estuvo aquí en Washington hace unos meses y hablaron de este mismo tipo de acuerdos. El acuerdo, el punto principal es este protocolo de protección a migrantes. ¿Qué quiere decir? Que un centroamericano cruza México, pide asilo en Estados Unidos y mientras llevan su caso de asilo, espera en México. Que tiene muchas repercusiones, pero por el enfoque de la nota, ¿es justo criticar al New York Times? Sí, porque sí hubo nuevos acuerdos la semana pasada. Sí se avanzó. México cedió mucho. México cedió que se vuelva básicamente ilimitado este protocolo de protección a migrantes, que todos los migrantes centroamericanos que soliciten asilo ahora esperen en México, cuando antes solo había un programa piloto que estaba, creo que en 2,000, 3,000 personas eran parte del mismo. Entonces sí hay un cambio, pero sí son las bases sentadas hace meses. Entonces simplemente es un poco lo que se ha vuelto, tanto en México como en Estados Unidos, es como una prueba Rorschach de afiliaciones políticas, de si alguien apoya a Andrés Manuel López Obrador, va a decir, ¿saben qué? Este fue el acuerdo que necesitaba México y salió y defendió a la nación y mantuvo nuestra dignidad. Si no lo apoyan, dicen, negoció con la pistola en la cabeza y lo que se logra negociando con la pistola en la cabeza es que la amenaza de la pistola y sigue. ¿Quién tiene razón? Pues un poquito los dos, ¿no? Philip. En lo más básico, yo creo que Donald Trump ha logrado lo que quería, porque lo hemos visto ya muchas veces. Él crea el problema más o menos, o por lo menos crea la amenaza, en este caso de aranceles. Y unos días después de negociaciones en las que está incluido él puede proclamar que tiene una victoria. En este caso ha sido bastante rápido, creo que han sido 5 o 6 días de negociaciones aquí en Washington y con Donald Trump pudiendo decir que ha sido una victoria para él, todo esto ha funcionado para él, porque esto, como muchas veces, él quiere hablar a sus electores, a los que le han elegido como presidente, y a ellos les gusta que se muestre fuerte en frente de México.
Pero como dijiste, solo es el enésimo capítulo y parece que va a venir el próximo porque hemos escuchado esta mañana al presidente americano hablando en CNBC, una de estas entrevistas por teléfono que hace cuando él llama a la cadena porque quiere hablar, en este caso quería hablar de México. Y otra vez estaba amenazando, no solo con los 5% de aranceles, estaba amenazando con los 25% que estarían en vigor en octubre, en teoría, según el plan al principio de la Casa Blanca. Según el presidente, si hay un 25% de aranceles para México, todas las empresas de automóviles, por ejemplo, van a volver a Estados Unidos. Estas son las amenazas que le gustan al presidente, que le gustan a sus electores, y por eso a mí me parece que si solo miramos lo más básico de lo que ha pasado los últimos días, claro que la buena noticia es que no hay aranceles, pero para el presidente la victoria está ahí. Sí, vamos, yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, es una crisis bastante fabricada por Donald Trump, que ha conseguido ciertas concesiones por parte de México, pero Trump, como todo populista, necesita enemigos. Entonces, México es un enemigo extraordinariamente bueno para su electorado. Y yo creo que de aquí, digamos, en los próximos 18 meses, de aquí a las elecciones, no me extrañaría que Trump estuviera constantemente atizando las tensiones comerciales y de todo tipo con México, porque él sabe que esta es una de las claves que tiene para ganar las elecciones. Es decir, por ejemplo, Trump ha mentido manifiestamente al decir que México va a comprar productos agrícolas de Estados Unidos en función del acuerdo. El acuerdo no menciona para nada compra de productos agrícolas de Estados Unidos. Ahora bien, Trump necesita que los agricultores le voten. Los agricultores de Estados Unidos se están viendo muy perjudicados por la guerra comercial de Estados Unidos con China, y los agricultores brasileños se están viendo muy beneficiados. Por eso es una guerra comercial que está beneficiando por ahora sobre todo a los productores agrícolas de Brasil. Trump está solucionando eso pues dándoles subvenciones a los agricultores, lo cual parece bastante escandaloso por parte de alguien que dice que quiere un gobierno pequeño y que no quiere que la gente viva del Estado. Pero eso es una gran contradicción que no solo atañe a esta presidencia. Hay acuerdo en el Congreso para esas ayudas y es algo bipartidista de administraciones anteriores que se han ido apostando por esas ayudas al sector agrícola. Sí, por supuesto. O sea, toda la producción agrícola en Occidente está ultra subvencionada, y en Oriente también, porque Japón es un planeta aparte. O sea, hay que tener en cuenta Japón a la hora de importar arroz ha llegado a decir que su aparato digestivo es diferente del resto del mundo y que ellos no pueden importar arroz de fuera. Esto no es broma. Pero, digamos, una cosa son las subvenciones que ya existían, otra cosa son los 12.000 millones de subvenciones que el año pasado aprobó el Congreso para los agricultores afectados por China, y otros son los 18.000 millones de este año para el Congreso, o sea que el Congreso ha aprobado para estos agricultores. Y eso también es muy llamativo, digamos, de cara a las elecciones, porque ahora mismo ya están acercando las elecciones, las primarias. Iowa, están los candidatos yendo a Iowa, y en Iowa, ¿qué pasa? Todos los agricultores de Iowa votan en contra del gran gobierno, del gobierno que nos quiere imponer cosas horribles y no sé qué, cuando todos ellos, su producción de maíz está subvencionada por nosotros, es decir, por los que vivimos en sitios donde no se produce maíz. Pero bueno, digamos, volviendo al caso de Trump y de México, es decir, hay cosas, por ejemplo, que no tienen ningún sentido, como por ejemplo este tuit que ha colgado. Y, por supuesto, en materia de industria del motor, yo creo que va a seguir atacando a México. Yo creo que los próximos 18 meses van a ser prácticamente de guerrilla comercial con México. O sea, yo creo que en ese sentido sí es el cálculo de Trump, el cálculo político, que fue en junio de 2015, dio su primer discurso de campaña y dijo que México, bueno, toda una serie de cosas sobre México, y creó este nuevo conflicto entre Estados Unidos y México que llevaba 30 años, digamos, calmándose. Le funcionó muy bien para crear su base, que en el 2015 y 2016 había un vacío de poder, digamos, los candidatos de ambos partidos no le hablaban a la gente, era una política completamente diferente, aunque sea hace 4 años. Ahora, eso de que sea una victoria clara para Trump, o sea, ciertamente ganó esta negociación. Sí, él sacó lo que quería. Quería este protocolo de protección a migrantes o un acuerdo de tercer país. Seguro que los efectos prácticos van a ser muy similares.
Que realmente el efecto práctico número uno para él es hacer que cualquier centroamericano que venga a Estados Unidos y se quede en Estados Unidos ahora sea indocumentado. Porque no era, alguien que pide un asilo político no es indocumentado. Ahora ya los pueden perseguir. Eso es lo que él quería realmente, porque eso es lo que él cree que su base se levanta. Pero lo único que está dando le está dando más a su base. Los agricultores, la verdad es que han demostrado ser votantes muy sofisticados. Iowa es el ejemplo perfecto. 4 de 5 distritos congresionales en Iowa en 2018 se fueron con los demócratas porque no están logrando lo que quieren con los republicanos, porque esa guerra comercial les golpea y porque el recorte de impuestos no les dio a ellos. Entonces yo creo que se les da poco crédito a esos votantes del Midwest que sí pueden cambiar de un partido al otro. Pero sí, efectivamente, Trump está fortaleciendo su base. Me gustaría hacer de abogado del diablo. El presidente Trump no está consiguiendo lo que él quiere, de acuerdo que puede haber un consenso, particularmente entre analistas y particularmente entre economistas, que el uso de los aranceles y política económica para conseguir réditos o objetivos de política migratoria no es la manera, pero en cualquier caso está haciendo las cosas de una manera distinta y eso le está dando beneficios. Es decir, que su base puede estar satisfecha de que el presidente dijo que haría una cosa y lo está consiguiendo. Si dice mañana Trump que México está pagando el muro, ya no le puedes decir que a ciencia cierta no. Hasta la semana pasada sí le podías decir, estás loco. Ahora no le puedes decir eso. Entonces, eso es algo. Perdona, es que Trump ha dicho que cuando él llegó a la Casa Blanca la economía de Estados Unidos no era la mayor del mundo y ahora sí lo es. O sea, Trump puede decir que él es capaz de volar y un 40% de los estadounidenses se lo creerían y le votarían. Lo que ha logrado el presidente, creo, es juntar dos cosas que no se suelen juntar, como creo que lo dijiste tú. Es juntar el tema del comercio y el tema de la inmigración para sacar un resultado. Para él ha sido un resultado bueno hasta ahora. Yo creo que lo más importante para ver si realmente se trata de un éxito y si el presidente americano puede decir que ha tenido un éxito, van a ser dos cosas. Primero, las cifras, porque lo que él quiere claramente es que baje la inmigración ilegal. Tendremos que ver ahora si en los próximos meses baja de verdad. Luego, más importante para este presidente que las cifras son las imágenes. Y yo creo que por eso le interesa tanto esa cifra de los 6.000 miembros de es la Policía Nacional, de la Guardia Nacional Mexicana, que va a estar en gran parte en la frontera con Guatemala, creo, ¿verdad? O casi todos. Estas imágenes le van a interesar, porque lo que él quiere ver de la parte de México es fuerza. Lo que él quiere mostrar es fuerza americana y fuerza mexicana que él ha provocado. Y lo dijo de manera bastante clara en esta entrevista esta mañana con CNBC. Dijo que en una situación perfecta ni siquiera entran inmigrantes de Guatemala, de Honduras y de El Salvador. Eso es lo que quiere el presidente más que nada, que ni siquiera entren, pero también que eso se vea. Yo creo que lo que él necesita más que nada serán miembros de la Guardia Nacional Mexicana que paran a inmigrantes ilegales en la frontera. Y ahí está el paralelo incómodo con la guerra contra las drogas, donde básicamente Estados Unidos le dijo a México, ahí también estuvo el tema de la certificación en los 90s, que le decía, bueno, nosotros seguimos siendo tu mercado, mientras que tú hagas la parte sucia de esta pelea. Porque yo no quiero las violaciones de derechos humanos en mi territorio, tú te encargas de eso. Y es un paralelo muy claro y es algo que, bueno, le ha causado muchísimo daño al norte de Latinoamérica. 10:45 minutos de la mañana en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile, 9:45 en Bogotá, Lima y Quito, el día en el que nos hacemos eco también de la masiva manifestación que se ha producido en Hong Kong. Hong Kong, una excolonia británica que regresó al territorio continental de China y que mantiene, si bien ciertas leyes, está avanzando una legislación que provoca la preocupación de muchos ciudadanos de ese enclave. Y es que se acelerarían los procesos de extradición en caso de ser solicitados de Hong Kong a China, donde los derechos humanos y los derechos procesales de los acusados brillan por su ausencia. Es una manifestación masiva, como no se veía desde el año 2003, en la que los ciudadanos de Hong Kong le están diciendo al gobierno que no están de acuerdo. ¿Esa ley puede descarrilar o avanzará como está previsto
de acuerdo a lo que estamos viendo de la respuesta tanto del gobierno de Hong Kong como de China? Bueno, la presencia ha sido impresionante de la gente en la calle, más de 1 millón según los organizadores. Yo creo que según los medios locales, o por lo menos según las autoridades locales, no han sido tantos, pero lo que peligra, según la gente de Hong Kong, es el sistema mismo, este sistema que se puso en marcha con la salida de Hong Kong del Reino Unido y su sitio, digamos, en China. Es un sistema que da más libertades a Hong Kong hasta el año 2047. Y los derechos que tiene la gente de Hong Kong es un sistema que se llama un país, dos sistemas. Es decir, que el país entero es China, pero hay dos sistemas diferentes, uno en Hong Kong y el otro en China. El miedo que tiene la gente de Hong Kong, que se está manifestando en la calle, es que se acerquen demasiado a las leyes chinas, las leyes que, como tú lo dices, no son consideradas, digamos, tan liberales como en Hong Kong. La decisión se va a hacer en el Consejo Legislativo. Yo creo que para esta semana se anuncia ya. El miércoles. El miércoles de esta semana. Y de lo que leo yo, parece que se va a aprobar porque hay muchos elementos pro-Beijing en ese parlamento, en el Consejo Legislativo de Hong Kong. Sí, yo creo que bueno, desde el primer momento, en 1997, ya cuando Gran Bretaña cedió Hong Kong a China, la fórmula de un país, dos sistemas siempre fue muy cuestionada, siempre fue muy desequilibrada en favor de China. Y China, desde el primer momento, prácticamente empezó a recortar las libertades civiles y las libertades políticas en Hong Kong. También es verdad otra cosa. Durante 150 años Gran Bretaña no se acordó de dar libertades civiles y libertades públicas en Hong Kong hasta que llegó el acuerdo para devolverlo a China, que no es que llegaron a acuerdos, que básicamente no le quedó más remedio que devolverlo a China, porque en virtud de los acuerdos China pasaba a recuperar la soberanía en una parte de Hong Kong y entonces digamos que la colonia era inviable. Y es entonces cuando Gran Bretaña de pronto decide que, que los hongkoneses tienen también derecho a tener una democracia y un legislativo, etc. Y esto, bueno, pues con los chinos digamos que no funciona mucho. Desde entonces sí que ha habido claramente, ha habido un proceso de sometimiento de la legislación de Hong Kong a la legislación china, y esto ha continuado y ahora pues es simplemente un paso más que ya en buena medida integra en gran parte el sistema, o supedita el sistema legal de Hong Kong al sistema legal de China. Y más aún con un presidente chino como Xi Jinping, que está reforzando el control político de la dictadura china a nivel interno, han desaparecido entre 1 y 2 millones de musulmanes en Xinjiang, en la otra punta del país. Nadie sabe dónde están. Es lógico que un sitio como Hong Kong, que está abierto al mundo, que recibe muchísimas ideas de fuera y que tiene mucha más libertad de expresión y mucho menos control de la información que China, sea su objetivo. Y, desde luego, desgraciadamente, yo estoy completamente de acuerdo con vosotros, parece que esto va a salir adelante. Vamos. El hecho de que la gente se manifieste ya es un elemento que muestra la diferencia. Una manifestación de esas características en China no solo no se ve hace tiempo, sino que es impensable. Bueno, es que, por ejemplo, yo me acuerdo cuando los Rolling Stones actuaron en La Habana, que fueron como 200.000 personas a verlo. Cuando los Rolling Stones actúan en China, van 5.000 personas a verlo, porque en China el Partido Comunista no quiere que se junten más de 5.000 personas. O sea que me imagino que como les tiene que haber sentado en Beijing que se hayan juntado 1 millón de hongkoneses, no tiene que haber sido nada bien. Va a ser carísimo ese boleto de los Rolling Stones, entonces. pero a toda seriedad, hay un tema importante a recordar de esta ley de extradición. El origen no viene directamente de Beijing, hubo un asunto penal de un ciudadano de Hong Kong en Taiwán, cometió un delito, parece un homicidio, y se regresó a Hong Kong. Y como no hay tratado de extradición, el tipo está libre. Entonces, dentro de la legislatura y dentro del gobierno de Hong Kong, crean esta ley que acaba beneficiando los intereses políticos de Beijing. Entonces, Beijing, ¿qué está diciendo ahora? Bueno, esto no es nuestro tema, pero nadie se vaya a meter de fuera. Nadie puede intervenir y decir que esto lo estamos haciendo para reprimir en Hong Kong. Entonces, es un poco lo que están diciendo. Este sistema, bueno, estos dos sistemas, una nación, dos sistemas, tiene
tantas debilidades y simplemente no es, o sea, yo veo muy improbable que dure hasta el 2047. O sea, y este es un ejemplo perfecto de por qué China ni siquiera se tiene que preocupar por picar piedra en el sistema democrático de Hong Kong, simplemente por sus debilidades estructurales puede llegar a caer solo. La crisis política y social en Nicaragua continúa y este fin de semana hemos visto el último avance por parte del gobierno de Daniel Ortega intentando calmar la situación, pero parece que el efecto que está consiguiendo es el contrario. El Parlamento, controlado por el Frente Sandinista del oficialismo y de Daniel Ortega, ha aprobado una ley que se conoce como la Ley de Amnistía, que busca pasar página a los acontecimientos del último año y pico, en el que ha habido desapariciones, muertes, persecución a dirigentes políticos, a organizaciones sociales, a grupos cívicos que se manifestaban en contra de Daniel Ortega. Ha sido una represión cruenta que ha dejado, según diversas organizaciones de derechos humanos, entre 300 y 500 muertos, y que esto aún continúa. La oposición exige que la amnistía tiene que venir acompañada de justicia, pero la justicia parece que no se plasma en esa ley. Pablo, ¿va a servir de algo esta propuesta que ha aprobado el Parlamento nicaragüense? Es difícil saberlo, porque claro, una cosa es, digamos, la primera lectura de la propuesta, que era como, en general, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, por varios eurodiputados, fue muy favorable a la nueva decisión, mientras que después, cuando empezaron a leerla más en detalle, se hicieron, o sea, digamos que hubo bastante escepticismo. Incluso creo que el Parlamento Europeo puede imponer o puede sugerir sanciones, me parece que es el 18 de junio, contra Nicaragua, y no está claro que esta ley vaya a impedirlo, porque efectivamente, digamos, la ley establece la posibilidad de, bueno, establece una amnistía, pero también, digamos que impide o bloquea que las víctimas de la represión puedan tener justicia por sus acciones, con lo cual, digamos, considerando que casi establece, digamos, una igualdad de terreno de juego para el Estado y para las víctimas, pues evidentemente en esa igualdad de terreno de juego el Estado tiene mucho más poder que las víctimas. Philip. Es una amnistía que no creo que se pueda llamar total, porque lo que pidió, por ejemplo, la OEA aquí en Washington fue una liberación incondicional de los presos, por ejemplo, que todavía, yo creo que en este momento todavía están presos y están esperando una liberación en los próximos días. No es una liberación incondicional, porque hay una condición, y la condición es que esta gente se tiene que abstener de otros, digamos, eventos políticos, otras marchas, enfrentamientos. En ese sentido no se puede decir que es una amnistía total, porque sí que hay algunas condiciones bien claras de la parte del Parlamento para que esta gente que está presa ahora, o los que fueron heridos, que no se vean otra vez en la calle protestando contra el gobierno. Otra vez, no es una amnistía como suele ser. Y además hay otro elemento, y es la liberación de los considerados presos políticos. A cuentagotas los está liberando el gobierno de Daniel Ortega. Esta mañana se ha producido una nueva liberación. Me llega una lista, de la cual aún no hemos podido tener una confirmación definitiva, de alrededor de unas 30 personas liberadas en la mañana de hoy. Un paso más que se suman a los 100 que se liberaron recientemente y a los que se han ido liberando desde que se suspendieron las conversaciones, y que la oposición se niega a retomar esas conversaciones con el gobierno hasta que no se liberen a todos los presos políticos. Otra vez, pero es una liberación condicional. Y creo que el problema más grave de esto es que equipara las acciones de un lado y el otro. Y si bien yo conozco a alguien que estuvo en Nicaragua cuando se puso más fuerte digamos, la represión, me dijo que básicamente existía un estado de guerra civil, que no se había declarado como tal. O sea, sí existió violencia de ambas partes. Sin embargo, el lado del Estado, tenía muchas más herramientas de poder, muchas más armas, y su ejercicio de la fuerza fue mucho más abierto que el de los opositores políticos.
Eso casi, en base a casi cualquier reporte. Entonces, el hecho de equiparar esos dos y decir, bueno, entonces tenemos que hacer una amnistía completa porque es un poco el decir, es decir, todo el mundo se portó mal, entonces aquí ya no pasó nada. No es exactamente a lo que se refieren la gente que apoya los derechos humanos y que busca evitar las violaciones de derechos humanos cuando pide amnistía para represiones políticas. Generalmente, la amnistía es una respuesta a que no tuvo de otra más que ejercer violencia a una parte. Y aquí, digamos, si bien Ortega lo está tratando de hacer para verse un poco más democrático, yo creo que es un poco burdo el intento, ¿no? Estados Unidos le sigue poniendo atención a la situación en Nicaragua. Rafa, mañana hay una audiencia en uno de los comités del Senado, el subcomité del hemisferio occidental, de Derechos o Seguridad Civil y Comercio, que va a recibir a 3 voces defensoras de derechos humanos, el director para las Américas de Human Rights Watch, a el activista Félix Maradiaga y a Carlos Ponce de la Organización de Lucha contra las Dictaduras Comunistas. Y los legisladores quieren saber más sobre ese estado de los derechos humanos en Nicaragua. ¿Qué más puede hacer Estados Unidos? Estados Unidos, bueno, de hecho, probablemente la comunidad internacional quisiera que Estados Unidos se haga un poquito para atrás con el tema de Nicaragua. Los han puesto, lo hemos hablado mucho aquí, en la troika de la tiranía junto con Cuba y Venezuela. Si bien Daniel Ortega no es un actor, digamos, no es el personaje más democrático del hemisferio occidental, por mucho, es difícil ponerlo al nivel de Maduro, por ejemplo. ¿Qué puede hacer Estados Unidos? Estados Unidos podría escuchar a los representantes de derechos humanos y realmente tratar de llegar a empujar una negociación a través de diplomacia. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Probablemente tratar de recortar cualquier beneficio que venga de Cuba o Venezuela para debilitar más al régimen de Ortega y poder declarar una victoria en el hemisferio. En este sentido, esta mañana vemos un reporte del periódico Miami Herald que dice que ha caído drásticamente la ayuda de Venezuela a Nicaragua en casi un 75%. Cuando preguntas lo que puede hacer Estados Unidos, ya lo comentamos creo que una vez cuando hablamos aquí de Nicaragua y de Venezuela en la misma media hora, es que esta administración, la administración de Donald Trump, lo que más puede hacer, claro, es mostrar interés. Y lo que hace esta administración es que no se puede concentrar en más de un país en la región. Esa es la verdad. Hay interés por el caso de Venezuela y Nicaragua no es un país importante en este momento no diría para Estados Unidos como país, pero para esta administración misma, que no tiene muchísimo interés para asuntos extranjeros que no sean Irán, Corea del Norte y Venezuela y algún otro país como México, claro, en este momento, simplemente no existe el interés necesario. Sí, buscan resultados rápidos y cuando no los consiguen se van al siguiente conflicto y realmente políticamente les ha funcionado, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que efectivamente, digamos que los votantes o la opinión pública de Estados Unidos está mucho más centrada en Venezuela y en Cuba que en Nicaragua. Entonces, en general, el interés político aquí por Nicaragua, con cualquier administración, es menor. Y yo creo que una de las cosas que es fácil que una gran potencia se equivoque, y es además Estados Unidos es muy proclive a eso, digamos, es a no fijarse, digamos, en las dinámicas internas de cada país, sino, es decir, muchas veces la administración Trump parece que mira a Venezuela como una prolongación de Cuba y ahora que mira a Nicaragua como una prolongación a su vez de Venezuela, lo cual es parte de la razón, es parte de la ecuación política, pero eso a la hora de influir en la situación política de un país no es necesariamente bueno porque te olvidas de los actores locales. Y más que nada ahora mismo que Estados Unidos ha visto que en Venezuela no han tenido el resultado esperado. El resultado esperado se intentó cuando fue el 30 de abril, ¿verdad? Con el intento de golpe en Venezuela. Para la administración Trump fue una situación más o menos fácil, creían que iba a funcionar el golpe, sí, que habría ese cambio, no funcionó y yo creo que eso les saca muchísima energía para interesarse simplemente en otro país en el que a lo mejor la situación sería un poco semejante a lo que se está pasando en Venezuela en este momento. Sí, se aburre rápido y el Senado no va a ser suficiente para
para mantener interés, especialmente en un país como Nicaragua. Pues ya que hablamos de Venezuela, este fin de semana, tras 3 meses de crisis, el gobierno de Nicolás Maduro ha decidido reabrir los pasos fronterizos con Colombia en la zona norte de Santander, que es una de las zonas limítrofes con Venezuela, y es uno de los pasos más habituales de migrantes de uno y otro lado de la frontera, cuyas economías estaban muy relacionadas. Ahora, por la crisis, muchos venezolanos tienen su sustento y encuentran lo que buscan precisamente al otro lado de la frontera. Esto se produce cuando se conocen cifras. Nos las daba la Organización de Naciones Unidas la semana pasada, de que más de 4 millones de venezolanos han salido, y de los cuales Colombia ya ha acogido a 1.3, lo cual está creando una situación de tensión en los servicios de atención social de ese país latinoamericano, que recibe con los brazos abiertos a los venezolanos, pero todo tiene un límite. La reapertura, ¿qué quiere decir, Phil? A mí me ha sorprendido, primero, que se abra de nuevo la frontera. Hay que decir que solo es una parte de la frontera y solo una parte de este punto fronterizo, porque yo creo que estamos hablando del punto fronterizo con Cúcuta, ¿verdad? En Colombia, el puente Simón Bolívar. El puente Simón Bolívar sigue cerrado, con estos contenedores que todos hemos visto en imágenes, es decir, que carros y toda ayuda humanitaria que todavía se encuentra en Colombia no pasa a Venezuela, así que no es una apertura total, es una apertura para peatonales y nada más. Y lo que vemos más que nada es una ida y venida. Las cifras son muy interesantes. Es una ida y venida de venezolanos más que nada que necesitan alimentos, medicinas, lo más básico, lo consiguen en Colombia y luego pueden volver. La otra parte de esta historia, claro, que son las cifras increíbles de 4 millones, según las Naciones Unidas, de inmigrantes de Venezuela hacia muchos países desde el año 2015, que es un 15% de la población de Venezuela que ya se ha ido. Es increíble como cifra. Bueno, hay que notar también que es una cifra que se rechaza de la parte del gobierno de Maduro. Sí, yo creo que una de las cosas... para encontrar una crisis migratoria o de refugiados similar, habría que remontarse a la invasión soviética de Afganistán en 1979. Es decir, estamos hablando de la mayor crisis en 40 años, cuando 6 millones de afganos se fueron a Irán y a Pakistán por la invasión soviética en los 6, 7, 8 años siguientes. Era un porcentaje más alto de la población, venía a ser como un 20% de la población, y bien, es verdad que era mucho más difícil salir de Afganistán, que era un país, y sigue siendo un país muy pobre, había que irse literalmente caminando. Pero es decir, las dimensiones de la crisis venezolana son verdaderamente históricas. E incluso bueno, aunque ha habido tensiones en algunos países, creo recordar en Ecuador y en Perú, posiblemente también les haya habido en Colombia o en otros sitios, es bastante notable que los países de la región hayan sido capaces de absorber este influjo de migrantes y de refugiados de esta manera tan absolutamente brutal. Es curioso, o sea, lo que dices, generalmente los países receptores de migrantes, yo no me acuerdo de un solo ejemplo que realmente haya resultado dañado el receptor, digamos gravemente dañado. Obviamente pone presión sobre servicios sociales y demás. Y otro tema que es interesante es, usaste el ejemplo de Afganistán, se puede parecer al ejemplo de Siria, al ejemplo del este de África en los 80s. Y todo eso estamos hablando de crisis por guerras o por hambrunas realmente, digamos, a niveles bíblicos. Esta es una crisis creada por mal gobierno. Es impresionante que pueda, o sea, que teniendo, digamos, teniendo agricultura, teniendo minería, teniendo petróleo, se crea una crisis de este tamaño. Yo le doy dos lecturas. A mí también me pareció sorprendente que lo abriera Maduro. Le veo por dos lados. Por un lado, obviamente está esta necesidad de tener insumos básicos, ¿no? de darle oportunidad a la gente de comprar comida y medicina. Que se demuestra algo de debilidad del sistema venezolano, pero también demuestra algo de fuerza en el sistema venezolano, porque el poder abrir esto sin perder cara ante el mundo quiere decir lo que estábamos hablando. Ya no hay tanto interés, ya no tiene el nivel de presión política Maduro que tenía hace un mes. Y eso algo dice de la falta de interés o de la brevedad del interés mundial sobre la crisis venezolana.
el análisis de nuestros invitados hoy en este club de prensa que compartimos con Philip Crowder, con Rafael Bernal y con Pablo Pardo, conversando sobre la actualidad, una actualidad que también nos lleva a Buenos Aires, Argentina, donde ha llegado en las últimas horas el presidente de Colombia, Iván Duque, buscando fundamentalmente alianzas económicas para sus economías. Macri las necesita, Duque también las busca. Philip, ¿qué busca sobre todo Duque en Argentina en ese ámbito económico? Bueno, como lo dijiste durante la pausa, una visita empresarial más que nada. El hecho de que los dos países formen parte del Grupo de Lima es interesante. Van a hablar de Venezuela sin duda, pero no creo que haya ningún resultado concreto. Lo que a mí me parece interesante en este contexto es el hecho de que habrá elecciones en Argentina. Mauricio Macri va a ser candidato. Y le recibió, ya lo habías mencionado, Jair Bolsonaro, el presidente brasileño, estuvo hace una semana o una semana y media en Buenos Aires también, y dio su apoyo más o menos, no de manera muy clara, pero dio su apoyo de manera más o menos clara a Mauricio Macri. Eso es algo que... Sobre todo criticó a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, así... Fue un apoyo indirecto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, digámoslo así. Y no creo que Iván Duque lo haga de manera tan clara para Mauricio Macri. Tiene la oportunidad, claro. Si está en Buenos Aires, tiene la oportunidad de comentar las elecciones argentinas. No creo que lo haga. Así que no creo que Mauricio Macri salga de ahí con dos apoyos claros de los líderes latinoamericanos, muy diferentes también, hay que decir. Pero en cualquier caso... Normalmente cuando un presidente está en precampaña electoral, esas cumbres internacionales, esas recepciones, le ayudan a consolidar su imagen como estadista, como líder. ¿En el caso argentino eso funciona, Pablo? Debería funcionar. O sea, yo creo que claramente lo que Macri está intentando es demostrar que tiene el apoyo de la región. Macri tiene una reelección complicada este otoño. Por consiguiente, todo tipo de apoyos le vienen bien. En términos económicos, yo dudo que una visita de este tipo vaya a generar resultados de aquí a las elecciones para Argentina. Argentina está en una situación económica muy mala, pero ahora mismo quien más le puede ayudar es el Fondo Monetario Internacional o Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional. Pero desde luego Macri necesita cuanta más legitimidad de la región, mejor. Y como comentaba Philip, es decir, también le viene muy bien que sean políticos muy diferentes o bastante diferentes. Duque es muy diferente de Bolsonaro. El hecho de que los dos, digamos, le confieran su apoyo le viene bien. Otra cosa es que vaya a ser suficiente. Eso ya es otra cosa. Y ahora recuerdo que antes de Bolsonaro estuvo Evo Morales, que ese sí, desde el punto de vista del espectro ideológico, está en las antípodas. Por lo tanto, ha recibido en menos de un mes a Evo Morales, en visita de Estado, a Jair Bolsonaro y ahora a Iván Duque. Y cada una de estas visitas habla a un público diferente. En Argentina yo creo que la visita de Evo habla un poco es un mensaje interno. La visita de Bolsonaro, no me atrevería a decir exactamente quién es el público que responde a Bolsonaro, pero la visita de Duque, ciertamente lo que dices del FMI y de Estados Unidos, ayuda a los mercados argentinos con, digamos, su flexibilidad, su volatilidad. Generalmente cuando Macri va mejor en las encuestas, los indicadores se pausan un poco y la gente lo siente rápido en el bolsillo, porque sí son la inflación y las devaluaciones son volátiles en Argentina. Entonces, digamos, conectar con Duque, que Colombia es digamos, el darling de Estados Unidos y de los mercados internacionales en Latinoamérica, conectar con él, probablemente le apoye y le ayuda tal vez en una centésima, daño no le hace, digamos. Y entonces sí, esa figura puede tal vez ayudar a mejorar su imagen internacional, su posición en las encuestas y sus indicadores económicos inmediatos. Antes de cambiar de asunto, Pablo, comentabas la ayuda que Estados Unidos le puede prestar a Argentina a través del Fondo Monetario Internacional, pero desde el punto de vista del impacto en la imagen, la percepción de los argentinos, que no tienen una estrecha relación o una conexión emocional muy positiva con Estados Unidos, más bien le beneficia más el silencio de esta administración que no un apoyo explícito. Bueno, esta administración yo creo que ha sido bastante silenciosa, es decir, a la hora, o sea, ha dado apoyo verbal, digamos, pero todo el apoyo financiero, etcétera, ha sido a través del Fondo Monetario y ha sido directamente
ordenado por el secretario de Estado Mnuchin y por el presidente Donald Trump, con lo cual digamos que yo creo que está jugando una baza adecuada de cara a la política interna en Argentina, en el sentido, digamos, de que ningún político argentino ha dicho, creo que fue Guido Di Tella el que dijo que Argentina tenía relaciones carnales con Estados Unidos en la época de los 90. Es decir, yo creo que decir eso sería un poco un suicidio político para Macri. Pero sí que desde luego Estados Unidos está apoyando muchísimo a Argentina, pero lo está haciendo de una manera bastante discreta. Cambiamos de asunto. En el Reino Unido, el último día de Theresa May fue el viernes como primera ministra británica, lo cual abre el proceso de sucesión o de toma de relevo. No se sabe quién va a asumir ese liderazgo en el Partido Conservador y en Downing Street, pero hay 11 candidatos, si no recuerdo mal. Hoy tienen que presentar sus opciones, fecha límite. Una de las voces y de figuras que probablemente puede asumir ese liderazgo es el de Boris Johnson. Philip. Boris Johnson, exalcalde de Londres, figura muy importante para el Brexit y ex ministro extranjero para el Reino Unido. A mí me sigue pareciendo muy sorprendente verlo en la escena nacional e internacional, porque fue una figura como alcalde de Londres, ya una persona bastante extraña, como tú dijiste cuando estabas hablando de Evo Morales en las antípodes, lo estaba él también. Boris Johnson fue una figura casi de broma, digamos, en Londres, respetado como alcalde, pero no fue una persona que pondrías en el nivel nacional y seguramente no internacional. Yo me acuerdo cuando vino la primera vez en Washington aquí para una cumbre contra ISIS, fue en ese momento, y fue su primera apariencia pública en el extranjero como ministro extranjero del Reino Unido. Y fue uno de esos momentos para mí en los que yo vi su cabello famoso rubio y no me lo podía creer que estaba él en la escena internacional. Yo también estuve en la primera reunión, ya me voy un poco del tema, pero la primera reunión en la oficina oval entre Obama y Trump fue un momento un poco similar, en la que entro en la oficina oval y veo otra vez el cabello de Donald Trump desde fuera y no me lo puedo creer. Todo esto solo para explicar que Boris Johnson ha venido desde muy, muy lejos para ahora ser, yo creo que el favorito para tomar el control del Partido Conservador y entonces también ser primer ministro del Reino Unido. Hay más candidatos, hay muchos, y se están presentando hoy mismo y hay otros que tienen muchas posibilidades, pero Boris Johnson, hay que admitirlo, es el favorito. Pues es una locura buscar esa candidatura ahorita. Digo, realmente querer ser primer ministro después de cómo le fue a Theresa May, hay que ser alguien que ve las cosas desde una perspectiva muy diferente. Y sí, eso no se lo quita a nadie a Boris Johnson. Lo importante aquí es que está llegando con una apuesta trumpista, con esto de, ¿sabes qué? No les voy a pagar 39,000 millones de libras a la Unión Europea y voy a negociar desde esa posición de fuerza. El pago, para que todos nos entiendan, es como consecuencia de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, como un acuerdo de divorcio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exacto, y entonces esto incrementa el nivel, digamos, de violencia en ese debate y dice, o me dejan salir por como yo quiero salir o no les pago. Entonces, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Va a acabar en las cortes esto? No sé. Yo creo que el objetivo claramente de estas elecciones para la búsqueda de liderazgo en el Partido Conservador británico es hacer que echemos de menos a Theresa May. Y lo van a conseguir, particularmente con Boris Johnson. Si Boris Johnson acaba siendo primer ministro, incluso Donald Trump será un estadista. Hay que tener en cuenta que Boris Johnson ha hecho su carrera a base de ser racista, xenófobo, es un niño de la alta sociedad británica. Recordemos lo que él y sus amigos solían hacer en su época en Oxford, era emborracharse, destruir pubs y luego cuando se iban daban dinero al dueño del pub para que lo arreglara. Esto es lo que va a hacer con Gran Bretaña, solo que no va a dar dinero esta vez. Muy brevemente. En cuanto a política, eso sí, es una persona muy lista. Él ha logrado venir a lo más alto de la política británica de manera muy sorprendente. Y recordemos también que él era uno de los artífices del Brexit y no lo quería. Recordemos su cara el día después del Brexit. Estaba bastante claro que no sabía cómo
es como si iba a hacer un Brexit y ahora sabemos que no se ha hecho y va a ser su trabajo principal. Organizar un Brexit más o menos bien organizado parece un poco imposible en este momento. Últimos minutos en este programa de hoy, en este club de prensa, para abordar el contenido de un interesante artículo que firma hoy Pablo Pardo en El Mundo. Lleva por título Cómo controlar a los grandes oligopolios locales o globales del siglo XXI. Y particularmente surge por el interés de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos de investigar a empresas como Google o Facebook de su control del mercado. ¿Son monopolios, Pablo? En principio sí, son monopolios, claramente. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, de que cada, digamos, $100 que aumenta la publicidad online, 99 van para Google y Facebook y 1 va para todas las demás empresas del mundo. Digamos que son claramente monopolios. Además, por ejemplo, prácticamente para hacer cualquier cosa en Internet necesitas pasar por Google para que gestione tus anuncios, para que te provea de correo electrónico, para que gestionar los pagos, etcétera, los pagos de la publicidad. Sí son monopolios, lo que pasa que también hay que tener en cuenta la doctrina que rige, digamos, la regulación de los monopolios en Estados Unidos, que siempre que un monopolio o un oligopolio no provoque una subida de precios al consumidor, no hay por qué preocuparse. Y evidentemente Google y Facebook ofrecen al consumidor muchos servicios gratis. Entonces digamos que esto es lo que se llama la doctrina Borg, que está aceptada desde finales de los 70, principios de los 80, y esta es la cuestión. Pero hay una cuestión que va más allá de esto, que es que paradójicamente llevamos 4 décadas abriendo la economía mundial, liberalizándola, e incluso en una serie de industrias que es desde, por ejemplo, los automóviles hasta las bebidas energéticas, digamos, o las semillas para cultivos, etcétera, cada vez más están controladas por oligopolios, por 2, 3, 4 empresas controlan el 50, el 60, el 70% del mercado mundial. Interesante artículo que les recomendamos hoy en el periódico El Mundo, cómo controlar a los grandes oligopolios globales del siglo XXI. Hasta aquí nuestro club de prensa de hoy, con las opiniones de Philip Crowder, de Rafael Bernal y de Pablo Pardo. A ustedes gracias también por la generosidad de su tiempo. Confiamos que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros. Volvemos mañana. Feliz jornada.